Desde nuestros estudios de Plaza Claro en Bogotá, esto es Red Más Noticias, emisión fin de semana. Aquí comienza Red Más Noticias. Buenas noches, bienvenidos a Red Más Noticias, fin de semana. Soy Gina Acuña y es un placer informarlos. Mucha atención, en las últimas horas falleció un bebé de la comunidad Embera que se encontraba en el Parque Nacional del Centro de Bogotá. Según las primeras versiones, el menor perdió la vida a causa de un paro cardiorrespiratorio. El pequeño de 1 año y medio venía sufriendo varias complicaciones de salud durante los últimos días. En la mañana de este domingo se agravó y fue llevado al Hospital San Ignacio, donde falleció. Tenía una condición de salud supremamente grave desde hacía muchos días y no había sido posible trasladarlo porque no había habido la voluntad por parte de su familia y el grupo social que lo acompañaba. Y esto no tendría necesariamente que haber pasado. Desde que la comunidad de Embera llegó al Parque Nacional, el distrito ha buscado por todos los medios de dar una solución definitiva y reubicarlos en un punto más digno, pero no ha sido posible. Los niños y niñas y ninguna persona, pero particularmente los niños y niñas, no tenían por qué estar durmiendo en el Parque Nacional en las condiciones y con las temperaturas que se viven en este sitio de nuestra querida ciudad. De modo que hacemos un llamado a que hoy mismo podamos trasladar a todo este grupo humano. En el Parque Nacional permanecen desde hace 2 meses alrededor de 1.300 indígenas Embera, de los cuales 290 son niños. 26 han tenido que ser llevados en las últimas semanas a centros hospitalarios. La noticia del día en el mundo son los 2 sismos que sacudieron al vecino país de Perú. Afortunadamente, hasta ahora no se registran muertos ni desaparecidos. Un sismo de 5,2 grados de magnitud estremeció Lima y una zona aledaña de la costa central de Perú sin causar víctimas ni alerta de tsunami. El movimiento telúrico se registró a la 1:32 de la madrugada hora local, con epicentro a 44 kilómetros al oeste del Callao, el puerto vecino a la capital peruana, y a una profundidad de 54 kilómetros, reportó el Instituto Geofísico. Más tarde, un fuerte sismo de 7,5 grados de magnitud sacudió la selva norte de Perú y una vasta zona aledaña de la costa central del país. ¡Agarra a la niña! ¡Ay, Dios mío! El movimiento telúrico se registró a las 5:52 hora local, con epicentro a 98 kilómetros al este de Santa María de Nieva, en Condorcanqui, Amazonas, en la selva norte de Perú, y a una profundidad de 131 kilómetros, reportó el Instituto Geofísico local. Toda mi solidaridad con el pueblo de Amazonas ante el fuerte sismo ocurrido. He dispuesto que los ministerios y diferentes instancias del Ejecutivo desplieguen acciones inmediatas. No están solos, hermanos. Apoyaremos a los afectados y actuaremos frente a los daños materiales. La gran profundidad del sismo en la Amazonía peruana provocó que la onda expansiva fuera mayor y afectara a casi la mitad del país y a otras naciones, como Ecuador y Colombia. Ha sido fuerte, bien fuerte, sí. Nos hemos asustado un poco. Sí, pero no compara lo que una vez sí sucedió, que todita, ahora siquiera, pero de todas maneras sí asusta. Los reportes que tenemos solamente son de viviendas destruidas, daños materiales, viviendas colapsadas y destruidas. Afortunadamente no tenemos reportes de personas que han fallecido. La Defensa Civil indicó que se han reportado 10 personas heridas, 875 damnificados y 75 viviendas destruidas en la región de Amazonas. El presidente de Colombia, Iván Duque, envió un mensaje a la nación de Perú y expresó su solidaridad con el pueblo inca. Expresamos toda nuestra solidaridad al hermano pueblo del Perú por el sismo de 7,5 grados que sacudió al país esta madrugada y que tuvo como epicentro la región amazónica. Estamos atentos a los reportes sobre afectaciones para coordinar la ayuda que podamos prestar desde Colombia. La Cancillería activará un plan piloto para la expedición de pasaportes. La idea es aplicar la medida de pico y cédula y así evitar la congestión de ciudadanos y las solicitudes de citas previas como opera actualmente.
El experimento se hará por ahora en una sola oficina de pasaportes en Bogotá, la de la calle 53 con décima, y funcionará desde mañana hasta el 3 de diciembre. Posteriormente harán una evaluación de la medida y si resulta positiva se extenderá a todo el país. Llega la persona, se ubica en la fila, vamos a entregarle un turno con su huella dactilar, validándola. ¿Eso qué nos garantiza? Como les decía hace un momento, que únicamente le vamos a expedir el pasaporte a la persona a quien le entregamos el turno con su huella digital. 2 muertos dejó una balacera luego de que sicarios atacaran una tienda en el barrio Punta Betín de Bucaramanga. Las víctimas alcanzaron a ser remitidas a centros médicos, pero no fue posible salvarles la vida. Los hechos se registraron mientras departían en esta zona de la ciudad de Los Parques. La Policía Metropolitana anuncia el pago de recompensa hasta por 10 millones de pesos a la persona que suministre información contundente que permita dar con celeridad la captura de los autores de este hecho. Se garantiza absoluta reserva. Desde La Guajira, el Gobierno Nacional puso en marcha la nueva ley de cabildos indígenas, una de las propuestas del presidente Iván Duque desde su campaña presidencial y que está enmarcada en el Plan Nacional de Desarrollo. El mandatario calificó esta ley como histórica y una deuda que tenía el país con las comunidades indígenas desde hace más de 100 años. Con el beneficio, esta población podrá contratar directamente con el Estado. ¿Contratar para qué? Para hacer proyectos de educación, proyectos de salud, proyectos de capacitación, de emprendimiento, de cultura. Ese era un clamor. Por muchos años, como decimos coloquialmente, le mamaron gallo a las comunidades. La iniciativa permite que los resguardos y cabildos no necesiten de ningún tipo de intermediación para estos procesos con el gobierno. Este proceso que es trabajar mancomunada y cooperativamente en beneficio de las comunidades. Esto de verdad es una política de inclusión que valida que entre todos podemos construir colectivamente lo mejor para nuestro país. Durante este mismo evento, el presidente Iván Duque entregó tarjetas de regulación migratoria a venezolanos residentes en Maicao. Hoy se llevó a cabo el denominado cónclave liderado por la Coalición de la Esperanza, con miras a unir esfuerzos para las elecciones de 2022. Mauricio Sandoval nos tiene todos los detalles de este encuentro político. Mauricio, muy buenas noches. ¿Ya hay humo blanco? Hola Gina, buenas noches. Efectivamente, ya hay humo blanco. Hace pocos minutos finalizó el cónclave allí en el centro de Bogotá, donde se confirma la participación de Alejandro Gaviria en esta consulta del centro. Aseguraron a la llegada que son oposición contundente del gobierno de Iván Duque y del uribismo, que no participarán en alianzas con el Partido Liberal ni tampoco con la reciente coalición de la experiencia conformada hace poco y liderada por Federico Gutiérrez. Tenemos 3 asuntos principales a tratar. El primero es ponernos de acuerdo en unas líneas programáticas gruesas y unos principios que uno podría llamar generales. El segundo y el más importante, donde quiero hacer el énfasis, son las reglas de juego para una consulta de centro el próximo marzo. Establecer esas reglas de juego que queden claras para la competencia. Somos un proyecto de oposición al gobierno de Duque, al uribismo, al continuismo, a la coalición que se formó de compra de votos. No, mis expectativas son muy sencillas. Llegar con la mejor disposición a discutir, a tener la mente amplia, a enfrentar los obstáculos, buscar soluciones. Y de aquí va a salir el próximo presidente de Colombia. El centro se une. Hoy desde el centro de Bogotá, en la Candelaria, va a salir el próximo presidente de Colombia. Somos capaces de generar consensos y que así es que vamos a gobernar a Colombia a partir del 7 de agosto del 2022. La reunión duró aproximadamente 10 horas. Se realizó en términos cordiales y a la hora del almuerzo tomaron biche, una bebida típica del Pacífico colombiano, fermentada y que se hace de manera artesanal. Pero veamos las declaraciones de Ingrid Betancourt, vocera de esta coalición de la esperanza, hace pocos minutos, cuando finalizó el cónclave y anunció los precandidatos presidenciales. El acuerdo se llama Coalición Centro Esperanza. Este acuerdo nos va a llevar a escoger de una manera democrática a través de una consulta popular el 13 de marzo del 2022 al candidato presidencial que todos los demás candidatos de esta coalición y todos los que estamos aquí presentes vamos a apoyar. Entran Sergio Fajardo, Juan Manuel Galán, Alejandro Gaviria, Jorge Enrique
Robledo, Carlos Amaya, Juan Fernando Cristo. Esos son los candidatos de esta coalición de Centro Esperanza. Anunciaron también que en los próximos días anunciarán los acuerdos programáticos que los llevará a la consulta del próximo 13 de marzo para elegir al candidato único del centro. Esa es por ahora toda la información política en Redes Más Noticias. Gina, regreso nuevamente con usted. Mauricio, muchas gracias. Pues a propósito, en este mismo evento, el precandidato presidencial Sergio Fajardo se mostró tranquilo y habló sobre el fallo de la Contraloría que lo salpica por irregularidades en Hidroituango. Sobre eso voy a hablar esta semana y voy a citar a una rueda de prensa. Ya estoy preparando todo el material y tranquilo que vamos bien. En Noticias del Mundo, médica sudafricana que presenció los primeros casos de la nueva variante Omicron afirmó que los síntomas eran hasta ahora leves y podían tratarse en casa. La doctora y presidenta de la Asociación Médica Sudafricana, quien también forma parte del Comité Asesor Ministerial sobre Vacunas, afirmó que a diferencia de Delta, hasta ahora los pacientes no han informado pérdida de olfato o el gusto y no ha habido una caída importante en los niveles de oxígeno con la nueva variante. Hasta ahora solo hemos visto infecciones irruptivas, no infecciones graves. Una vez más podría cambiar. No estoy diciendo que el virus no te vaya a dar una infección grave, pero todo el bombo que hay por ahí no tiene ningún sentido. No tiene sentido médico. El director médico de Moderna afirmó que si se necesitara una nueva vacuna para combatir la variante Omicron del coronavirus, probablemente estaría lista a principios del próximo año. El director médico de la compañía de biotecnología afirmó que tomaría un par de semanas saber si las vacunas disponibles pueden brindar protección contra la variante Omicron, que se ha extendido por todo el mundo, con 13 casos encontrados en los Países Bajos y 2 en Dinamarca y Australia. Cada vez más países imponen restricciones de viaje con restricciones. ¿Sabes? Creo que tenemos motivos para tener esperanzas. Hemos aprendido mucho sobre este virus en general. Hemos aprendido mucho sobre cómo lidiar con COVID. También a través de medidas simples y obviamente a través de vacunas. Pero hasta que veamos cómo se comporta este virus, ahora en poblaciones de personas mayores, personas con otras comorbilidades, creo que realmente conseguiremos una idea exacta de qué tan grave podría ser la enfermedad. Nicolás Maduro tildó de enemigos y espías a los observadores de la Unión Europea en las elecciones de gobernadores y alcaldes del pasado 21 de noviembre, al negar las irregularidades que reportó la misión en su informe. Atención Venezuela, atención espías de la Unión Europea. No eran veedores internacionales, espías de la Unión Europea. Veedores internacionales eran los que vinieron de Parlasur, de la COPAL, del Centro de Expertos Electorales de América Latina, de África, de Europa, de Estados Unidos, la Unión de Juristas. Eso eran veedores internacionales. Venían en respeto del derecho internacional, de las leyes nacionales, y, bueno, observaron, vieron y dijeron todo lo que dijeron. Pero no se fueron a una labor de espía y de intervención del país. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Comenzamos los deportes con una infortunada noticia. En la madrugada de este domingo falleció Frank Williams, una de las leyendas de la Fórmula 1 y el hombre que le dio la oportunidad a Juan Pablo Montoya de llegar a la máxima categoría del automovilismo mundial. Frank, te extrañaremos. Tú fuiste una gran inspiración para mi vida y mi carrera. Siempre fuiste un gran amigo. Envío oraciones para ti y para toda tu familia. Siempre te extrañaremos. Así despidió Juan Pablo Montoya al hombre que lo llevó a la Fórmula 1 en el 2001. Pero el hilo que lo une con Colombia viene de años atrás. Su primera escudería fue Frank Williams Racing Cars, fundada en 1966 y con la que participaba en Fórmula 2 y 3. Sin embargo, en 1969 llegó a la Fórmula 1. Pero mantenerse en la máxima categoría no era fácil, requería de alta inversión. Es por eso que los equipos buscaban pruebas alternas que pudieran ganar y así sumar dinero y patrocinios.
De esta manera es como en 1971, con motivo de la inauguración del desaparecido autódromo Ricardo Mejía, el equipo de Frank Williams llegó a Colombia. Participó en el Gran Premio de la República de Colombia y el Gran Premio de Bogotá, con los pilotos Henry Pescarolo y Derek Bell. Este último terminó tercero en el Gran Premio de Bogotá. A pesar de alcanzar resultados importantes e inyección económica, no pudo sostenerse en la F1 y tuvo que vender el equipo. En 1977, Renace, junto a Patrick Head, crearon Williams Racing y con apenas 2 años en la categoría, llegaron los triunfos. En el 79 ganaron 5 carreras y terminaron segundos en el campeonato de constructores, un abreboca de lo que iba a ocurrir en los primeros años de los 80, donde dominaron a placer. Sin embargo, las tragedias tocaron su puerta. El 8 de marzo de 1986 sufrió un accidente automovilístico saliendo del circuito Paul Ricard. Williams perdió el control del carro y sufrió graves heridas. El incidente le causó una parálisis que lo dejó en silla de ruedas por el resto de la vida. 1994 también marcó la vida de Frank. Ayrton Senna llegó al equipo, una trágica contratación. En Imola, Italia, durante el Gran Premio de San Marino, el piloto brasileño y múltiple campeón del mundo estrelló su carro con una de las barreras de protección. El piloto más grande de la historia murió. Williams fue implicado como responsable del homicidio por defectos del carro que manejaba el brasileño. Sin embargo, la investigación lo absolvió. Frank Williams celebró 16 títulos, 9 de constructores y 7 de pilotos. La última vez que ganó el equipo fue en 1997. Su legado está más allá de los títulos. Su mayor aporte estuvo en el desarrollo de los monoplazas. A partir de hoy, Frank Williams toma un nuevo estatus, leyenda de la Fórmula 1. Y terminamos los deportes con los Juegos Panamericanos Junior, donde Colombia sumó una nueva presea de oro gracias a las pesas. En el siguiente informe les contamos los detalles. Comenzamos el panorama de los Juegos Panamericanos Junior con las pesas, donde Colombia sumó una nueva medalla de oro con Jason Adolfo López, quien en la categoría de 96 kilogramos levantó 163 en arranque y 190 en envión para un total de 353 kilos. De esta manera, se subió al cajón más alto del podio. La plata fue para México y el bronce para Ecuador. Rival es duro, como siempre, ningún rival es fácil para mí. En lo personal, pues todos competimos bien y la idea era esa, que cada uno diera lo mejor de sí, pues que ganara el mejor. Pasamos al tiro con arco recurvo, donde Alix Giovanna Zuluaga se quedó con la medalla de plata al perder la final 6-0 con la mexicana Valentina Vázquez. Mi contrincante disparó muy bien, sin embargo me sentí muy tranquila y traté de dar lo mejor hasta el final. En la misma disciplina, pero compuesto, Valentina Suárez fue plata con 141 puntos. La mexicana Dafne Quintero se colgó el oro. En masculino, Pablo Gómez se quedó con el bronce detrás de Sebastián García de México y Cole Frederick de Estados Unidos, que fueron oro y plata respectivamente. Finalmente, por equipos, Valentina Suárez y Pablo Gómez le dieron la plata a Colombia. El oro fue para México y el bronce para El Salvador. Hasta aquí Red Más Noticias, fin de semana, y hasta hoy también tengo el placer de acompañarlos en esta casa periodística. Muchas gracias a todos ustedes por haberme permitido informarlos y haber llegado a sus hogares de alguna manera. Que pasen una muy feliz noche y nos volveremos a ver en una próxima oportunidad. Muchas gracias.